Muy bienvenidos, continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, o sea, los 5 libros de Moisés, ya conocido también como Pentateuco y como Humash, para que tome su Biblia, lápiz, un cuaderno, tome apuntes de la lección de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para el día de hoy es el capítulo 9 del libro de Shemot. Ya nosotros sabemos que estamos revisando el libro de Shemot, conocido como el libro de Éxodo. Capítulo 8. Hoy es el capítulo 8. Una ayuda de memoria, en el capítulo 7 vimos que Moshe y Aarón nuevamente habían sido enviados a Faraón. Moshe tenía 80 años y Aarón tenía 83 años de edad. Moshe y Aarón fueron a realizar las señales que el Todopoderoso le había pedido que realizaran delante de Faraón. Pero el rey no prestó atención a las señales que Moshe y Aarón realizaron delante de él. Y cuando el Todopoderoso vio que Faraón se había puesto ingrato y que al ver que la plaga de sangre había cesado, le había dado un respiro, él se puso terco, no quiso dejar salir a Israel, y el Todopoderoso, ¿qué iba a hacer? Nuevamente iba a enviar otra calamidad delante de Misrayim. ¿Ya? Eso vimos. Y vimos que el milagro del cetro de Aarón, el verdadero milagro, lo vimos en el capítulo 8, para saber qué milagro extraordinario sucedió, tiene que ir al capítulo, y vimos que el Todopoderoso estaba atacando a los dioses egipcios. Ya los egipcios adoraban un sinfín de animales, de reptiles, la naturaleza, la tierra. Entonces el Todopoderoso comenzó transformando el cetro de Aarón en una serpiente, porque los egipcios adoraban a la serpiente, cual nombre se escribe Me. Esta es la deidad egipcia, ¿ya? Que es representada con una serpiente. Entonces, el báculo de Aarón, recordemos, se transforma en serpiente y después se realiza el milagro extraordinario. Y después vimos que había enviado la plaga de sangre por 7 días atacando a la deidad de los egipcios, Api, ¿ya? Entonces, ahora continuamos con esta calamidad, con esta maravilla que va a enviar sobre Misrayim, sobre Faraón y sobre todos sus siervos. Capítulo 8 de Shemot, verso 1. Entonces el Eterno dijo a Moshe: entra a la presencia de Faraón y dile: el Eterno ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El Eterno entonces nuevamente estaba enviando a Moshe y Aarón delante de Faraón después de haber transcurrido los 7 días de la plaga de sangre. ¿Para qué? Para que le dijeran que dejara salir al pueblo de Israel. Verso 2. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Le está advirtiendo de lo que va a suceder si no deja salir al pueblo de Israel para que le sirva. Y la palabra que se traduce como ranas es la palabra sefardea. La palabra sefardea. La palabra hebrea sefardea, y es la palabra 68, la palabra H, 68, 54,
del diccionario Strong. ¿Qué significa esta palabra? Significa saltador de ciénega. En conclusión, significa rana. Iba entonces a poner el país de Egipto en miseria con todas las ranas que iba a enviar. Y las ranas es una deidad egipcia. El nombre de la diosa egipcia es Eket. Eket. Ese es el nombre de esa deidad que está representada por una rana. Verso 3. El río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, de tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. La palabra artesas significa que es una tina para amasar. Ya es un recipiente que se utilizaba en esos tiempos para amasar, para hacer el pan. Entonces, ¿qué iba a hacer? Se iba del agua, iban a brotar ranas y se iban a esparcir por todo el territorio de Egipto, por las casas, por los cobertizos, por todos lados. Verso 4. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. O sea, iba a estar infectado de ranas. Las ranas treparían entonces o subirían en todas las casas. ¿Y qué pasaba? Que los egipcios, como era una deidad, no podían matar a su dios, a su diosa en este caso, ya que era la rana. Verso 5. Y el Eterno dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Moisés le da las instrucciones a Aarón de parte del Todopoderoso para que extienda su mano sobre todas las aguas de Egipto con la vara del Todopoderoso, esa vara divina, esa vara especial. Y recordemos que Moisés era el Dios, ya representaba a Dios, él era el Elohim, el poderoso, que le daba la instrucción a Aarón. Verso 6. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Mitzrayim. Aarón ejecutó entonces las palabras de Dios. Y esposa, si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, el capítulo 80, versos 6 al 8, por favor. Y Yahweh envió de nuevo y causó que de las aguas brotaran ranas, y todas las ranas vinieron dentro de las casas de los Mizrayimim. Y cuando los Mizrayimim bebían, sus estómagos se llenaban de ranas y danzaban en sus panzas como ellas danzan cuando están en el río. Y toda su agua de beber y su agua de cocinar se convirtió en ranas. También cuando se acostaban en sus camas, su sudor criaba ranas. Gracias. Las aguas entonces, ¿qué pasaba con las aguas? Las aguas producían ranas y fueron dentro de las casas de los hijos de los egipcios. Cuando bebían agua, los egipcios, los estómagos de ellos se llenaban de ranas y las ranas danzaban dentro de sus estómagos y toda su agua de beber y de cocinar se convirtió también en rana. Cuando estaban haciendo el pan, se le echaba el agua y producía ranas. Y cuando se acostaban, dice el libro de Jacer, que también su sudor criaba ranas. ¿Ya? Entonces, estaba por todos lados estaban las ranas. Verso 7.
Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Estos hechiceros, con sus artes secretas, sus artes mágicas, ¿qué hicieron? Empeoraron la situación de Misrayim, de esta tierra. En vez de mejorar, dificultan más la situación del pueblo. Verso 8. Entonces Faraón llamó a Moche y a Aarón y les dijo: orad al Eterno para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios al Eterno. Faraón entonces llama a Moche, llama a Aarón, está súper afligido con todo esto que está pasando, no es una buena situación, está lleno de ranas, y entonces le pide que interceda al Eterno, que quite las ranas de su tierra. Y acá Faraón no le pide a sus magos, a sus hechiceros, a su gente, a sus consejeros que la quiten. No, le pide a Moche y a Aarón que lo quite. ¿Y qué indica esto? Indica que Faraón está haciendo un reconocimiento en Moche y Aarón, un reconocimiento que es algo divino, ya que esto no es una casualidad. Verso 9. Y dijo Moche a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Moche entonces delante de Faraón le dice, ten el honor de nombrar cuando quieres que quites entonces las ranas. ¿Para qué? Para liberarnos de esta opresión que estaban teniendo. Verso 10. Y él dijo, Faraón, y él dijo: mañana. Y Moche respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como el Eterno nuestro Elohim. Faraón estaba muy complicado con todo esto. A pesar de eso, dice mañana, ¿ya? Con esto tenemos que entender, que comprender, tenemos que darnos cuenta que como el Eterno no hay nadie. Por eso Moche le está diciendo que se va a hacer conforme a la palabra de él, para que conozca realmente que como el Todopoderoso no hay igual. Y viendo Faraón a los egipcios entonces oprimido, dijo entonces Faraón que le quitaron las ranas. ¿Cuándo? Mañana, ¿ya? En vez de haber dicho hoy, porque si realmente se hubiera arrepentido, realmente él necesitaba este auxilio, esta ayuda, hubiera dicho hoy. Lo peor que uno puede hacer es postergar algo para mañana, porque nosotros no tenemos el control de nuestra vida. Y hoy es el día, hoy es cuando debemos tomar cartas en el asunto. Y como está este dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Verso 11. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Faraón, ¿qué sucederá? Sucederá que Faraón conocerá que no hay nadie como el Eterno, ya que las ranas ya no existirán más cuando el Todopoderoso levante la plaga de Misrayim. Verso 12. Entonces salieron Moche y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moche al gran yo soy, tocante a las ranas que había mandado a Faraón. Moche entonces le está pidiendo al Todopoderoso
que quite las ranas de la tierra de Egipto, como se lo pidió Faraón. Verso 13. E hizo el gran yo soy conforme a las palabras de Moche, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. El Todopoderoso escucha a Moche y quita las ranas de las casas, de los cortijos. Los cortijos son los patios de la casa, que también estaba llenos de ranas por todos lados, ¿ya? Los cortijos entonces son los patios de las casas. Y empezaron a desaparecer las ranas de estos lugares. Verso 14. Y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Entonces, toda esta cantidad de ranas hicieron que el país apestara, ya que hedían cuando ya estas morían. Verso 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no escuchó, como el Eterno lo había dicho. Entonces, Faraón, al ver su tierra y el río que volvieron ya a su estado anterior, estaba todo volviendo a la normalidad, vio que había entonces un reposo, un momento de tranquilidad. ¿Y qué hizo? Se puso terco y no obedeció a Moche y a Aarón. ¿Y qué hizo? Retuvo al pueblo de Israel. ¿Cómo? Como lo dijo el Todopoderoso en el libro de Éxodo, capítulo 7, verso 4. Ahí, si nosotros ya lo vimos, recordamos que el Todopoderoso dijo que Faraón no iba a dejar salir a su pueblo. Verso 16. Entonces, el autoexistente dijo a Moche: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Si bien para los egipcios era más importante el río Nilo, ya que era su deidad, Hapi, ya nosotros lo vimos, era más importante que la tierra, que también era una deidad, porque ellos también adoraban la tierra, el río, los reptiles, animales. Entonces, golpeó el polvo de la tierra. ¿Para qué? Para demostrar que el dios de la tierra, que el dios egipcio, su nombre es Geb. Entonces, aquí aparece esa deidad egipcia. Entonces, dios del suelo. Este dios es el dios del suelo, y la plaga de piojos que apareció a partir del polvo transformó entonces a su deidad, a su deidad de protector y benefactor a una fuente de peligro, ya, porque se transformaron todos en piojos, se tuvieron que rapar, los piojos se metían en la piel y producían sus huevos y crecían. Era terrible. Entonces, esta deidad es el dios de la tierra y también se le conoce como casa de Geb, ¿ya? Esa deidad. Verso 17. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. El polvo en todos estaba atacando a hombres, a animales, a todos por igual. Y después, si me puede ayudar con la lectura del libro de Hazel, capítulo 80, verso del 9 al 11, por favor.
Y a pesar de todo esto, la ira de Yahweh no se volvió de ellos, y su mano estaba extendida contra todos los Mitzrayimim, para golpearlos con todo tipo de plagas severas. Y él fue y golpeó su polvo en piojos, y los piojos llegaron en Mitzrayim a 2 codos de la tierra, y los piojos también eran muy numerosos en la carne de los hombres y bestias, y en todos los habitantes de Mitzrayim, también sobre el rey y la reina. Yahweh envió los piojos y causó grave dolor a Mitzrayim en extremo a causa de los piojos. Gracias. Después de estas falsas palabras de Faraón, un falso arrepentimiento, un falso arrepentimiento, la mano del Todopoderoso continuaba extendida contra la tierra de Egipto, contra sus deidades, y entonces convirtió el polvo en piojos. Y los piojos llegaron a alrededor de 2 codos de la tierra. ¿Esto a cuánto equivale? Un codo equivale a 50 centímetros. Estamos hablando que los piojos estaban a 1 metro de la tierra. Eran muy numerosos en la carne de los hombres y en la carne de los animales. Y sobre el rey y la reina también estaban. Y causó grande dolor a Egipto a causa de los piojos. ¿Ya? Verso 18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Los hechiceros también, por su arte mágica, se intentan hacer este milagro, este prodigio, pero ahora ya no pueden realizar esto. ¿Y qué pasa? Que se están dando cuenta que esto, lo que está sucediendo con los piojos, de transformar ese polvo en piojos, ya no es magia, no es una casualidad todo esto que está pasando, sino un milagro divino. Ya aquí hay algo mucho más grande que algo normal o habitual, como era transformar un báculo en una serpiente, ya, o transformar el agua en sangre. Verso 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Elohim es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como el gran yo soy lo había dicho. Cuando aquí en su Biblia dice que los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este, no significa que ellos están reconociendo que es dedo del Todopoderoso, del Creador del autoexistente. No, ellos están diciendo que nosotros vimos que la palabra Dios es la palabra Elohim. ¿Qué significaba? Poderoso. Entonces, ¿qué le están diciendo? Le están diciendo que este es un milagro de algún poderoso. Y ellos conocían a quiénes, a estos dioses de la antigüedad que descendieron de los cielos, que se mezclaron con mujeres, todos estos dioses, semidioses que bajaron con conocimiento que era divino, no de los seres humanos que nos enseñaron a los humanos. Esos son lo más probable a los poderosos que están haciendo mención acá los hechiceros, porque ellos conocían que esa historia, ese conocimiento, ellos los tenían. Si acá las únicas personas que no tienen ese conocimiento de los ángeles caídos somos nosotros. Ya somos la generación más ignorante con respecto a lo que fue la historia del mundo. Los magos entonces están reconociendo que esto está sucediendo por la indicación de un Dios o de un poderoso, que ya no es un truco,
Y a pesar de lo dicho por los hechiceros, Faraón se negó a oír a Moshe y Aarón. Los magos entonces no pudieron reproducir el milagro de generar piojos y Faraón endureció su corazón. Siempre tenemos que fijarnos en Faraón de no estar haciendo lo mismo que él, ¿ya? Faraón veía los milagros, podía escuchar los milagros, podía leer los milagros y endureció su corazón para no hacer lo que el Todopoderoso ordena, ¿ya? Entonces, esa es la conclusión que nosotros tenemos que sacar, de no endurecer nuestro corazón y poner en práctica sus mandamientos, sus ordenanzas, sus festividades, todo lo que Él nos dice que es para nuestro bien. Verso 20. El autoexistente dijo a Moshe: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile: el Eterno ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. De mañana tenía que ir Moshe, el Todopoderoso le estaba pidiendo que fuera de mañana. ¿Por qué? Porque Faraón iba de mañana, porque es una deidad, ya le conté eso, que él es una deidad que no tenía para disimular sus necesidades fisiológicas. Entonces, mientras el pueblo dormía, él iba al río. Y después, si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 80, verso 12. Y a pesar de esto, la ira de Yahweh no se volvió, y su mano aún estaba extendida sobre Mizraim. Gracias. A pesar de que el Todopoderoso había enviado esa multitud de ranas que llenaron la tierra, Faraón endureció su corazón y el Todopoderoso continúa con su mano extendida, poniendo juicios sobre Faraón, sus siervos, su tierra y sus deidades. El Eterno entonces le pide a Moshe que se presente a Faraón en el amanecer y que le dijera que dejara salir a su pueblo. Nuevamente le está pidiendo eso. Verso 21. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Entonces, viene la advertencia a Faraón, va Moshe, le dice lo que va a venir. La palabra que aquí en su Biblia, al español, está traducida como moscas, es la palabra Arob, 6157. Arob, la palabra hebrea Arob, es H6157. H porque es una palabra hebrea y el numerito es porque si usted tiene su diccionario va a buscarla o la busca por la palabra en su diccionario Strong. ¿Ya? La palabra es Aro. Aro. ¿Qué significa la palabra Arob? La palabra Arob, según el diccionario Strong, significa mosquito, ¿ya? Entre paréntesis, por el enjambre. ¿Qué quiere decir? Por el zumbido, por el ruido, ¿ya? Que se emite toda esta multitud, todo este conjunto de insectos o de animales o grupo de personas, ¿ya? Es un enjambre. Toda clase, entonces, toda clase de enjambres. La raíz primaria es la palabra Arab, ¿ya? La raíz primaria es la palabra Arab, la palabra H, 61, 48.
que significa trenzar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están entremezcladas y entonces significa trenzar y entremezclar. Mezclar. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el verso? El verso quiere decir, una mejor traducción para esto, significa enviará toda clase de animales, ¿ya? Toda mezcla de animales a la tierra de Egipto. Tales como pulgas, moscas, avispas, fieras, escorpiones, serpientes y otros reptiles que se arrastran por el suelo. Serpientes, ratones, comadrejas, sapos, jejenes y otros. Ya una gran diversidad de animales. Cada enjambre de acuerdo a su tipo y todo reptil y animales con alas de acuerdo a su tipo. Eso es lo que el Todopoderoso iba a enviar a la tierra de Misrayim, a Faraón, a sus siervos y a sus casas. Esposa, si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 80, verso 13 al 22, por favor. Y Yahweh envió todo tipo de bestias del campo a Mizrayim, y ellas vinieron y destruyeron todo Mizrayim, hombre y bestia y árboles y todas las cosas que estaban en Mizrayim. Y Yahweh envió fieras, escorpiones, ratones, comadrejas, sapos, juntos con otros arrastrándose en el polvo, moscas, avispas, pulgas, bichos y jejenes, cada enjambre de acuerdo a su tipo, y todos los reptiles y animales de alas de acuerdo a su tipo, vinieron a Mizrayim, y fue dolor grave sobre los Mizrayimim en extremo. Y las pulgas y las moscas entraban en los oídos y los ojos de los Mizrayimim. Y las avispas vinieron sobre ellos, y ellos se removieron a sus habitaciones interiores, pero los persiguieron. Y cuando los Mizrayimim se escondieron por causa de los enjambres de animales, ellos se encerraron con cerrojo tras de sus puertas, y el Todopoderoso ordenó al Sulanut, cual estaba en el mar, subir e ir a Mizrayim. Y ella tenían brazos largos, 10 codos de largo del codo del hombre. Y ella subió sobre los techos y descubría las vigas del techo y el revestimiento de los suelos y los cortaba, y extendía su brazo dentro de la casa y abría los cerrojos y abría las casas de los Mizrayim. Después de eso venían los enjambres de animales dentro de las casas de Mizrayim, y los enjambres de animales destruyeron a los Mizrayimim, y fue dolor grave en extremo. Gracias. Vemos que toda clase de enjambre, estos enjambres entonces atacaron todo Egipto y a todo hombre, bestia, árbol, todo lo que estaba por delante, entrando en los oídos. Las moscas y piojos entraban en los oídos y en los ojos de los egipcios, y los perseguían hacia donde escapaban. Entonces a sus casas, a sus habitaciones. Ellos llegaban a su casa, cerraban las puertas, entraban a sus habitaciones, cerraban con cerrojo, y para que no entraran estas plagas, pero el Todopoderoso tenía algo especial para esto, ¿ya? Y el libro de Jacer nos relata del Sulanut. A lo mejor usted nunca ha escuchado, yo solamente lo he escuchado acá, estuve buscando información, no encontré. El Sulanut, recordemos que en la Biblia, en el Tanaj, aparece también
este monstruo marino, que se me fue el nombre, está Behemoth y está el Leviatán. El Leviatán también aparece en el Tanaj ya como un monstruo marino. Y aquí estamos conociendo a Sula-Nut, que el Todopoderoso lo envió de las profundidades del mar, lo envió hacia la tierra de Egipto. Y puede ser que viva con Leviatán, puede ser que viva en otro sector, no lo sabemos. Y este ser marino relata el libro de Jasher que tiene brazos largos, ya de 10 codos. Y nosotros sabemos que el codo mide 50 centímetros, el codo de un hombre. Estamos hablando que tiene unos brazos de 5 metros aproximadamente. Entonces, ¿qué hacía el Sula-Nut? Sula-Nut subía a los techos de las casas, sacaba todo el techo hasta dejar las vigas expuestas a la vista y cuando ya sacaba el techo, y también ¿qué hacía? Sacaba el revestimiento de los suelos y los cortaba. Y ella, sacando ya el techo, extendía sus brazos dentro de las casas y abría los cerrojos y las casas quedaban expuestas, abiertas a todas estas diferentes clases de enjambre. Después de esto, entonces, venían los enjambres de animales y fue dolor grave sobre Misrayim. A uno, si una sola mosca, cuando anda molestando, te deja con la cabeza loco. Imagínate una multitud de diferentes seres con alas, reptiles. No, tiene que haber sido algo terrible. Verso 22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Goshen, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas, ya vimos que ninguna clase de enjambre, ninguna mezcla de animales o de enjambres, para que ninguna clase de enjambres haya en ella, a fin de que sepas que yo, el Eterno, en medio de la tierra. Que yo soy el Eterno en medio de la tierra. Se revela al Eterno que no es imparcial. Ya aquí vemos que el Eterno no es imparcial, sino que está tomando partido al hacer una distinción entre la tierra de Egipto y la tierra de Goshen, donde está su pueblo. Toma partido a favor del oprimido. ¿Para qué? Para protegerlo, que sería Israel, y toma partido en contra del opresor, que sería Misrayim, Faraón y todos sus siervos. Y con todo esto nos damos cuenta que el Todopoderoso tiene control absoluto sobre toda su creación, sean hombres, sean animales, sean lumbreras, sea el mar, ¿ya? Todo lo que él creó está bajo su mano. Verso 23. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esto. La palabra que está traducida como redención en su Biblia es la palabra pedut. La P-E-D-U-T. La palabra pedut, que significa distinción, también significa liberación. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que el Todopoderoso hará distinción o liberará a su pueblo de la plaga de toda clase de enjambres de animales. Verso 24. Y el Eterno hizo así, y vino toda clase de enjambres, ya en su Biblia aparece mosca, vino toda clase de enjambres molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ello. Vemos que se llena la tierra de Egipto de toda clase de moscas. Y
también en la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos, y todo el país fue corrompido. Y después se puede ayudar con el libro de Sabiduría, capítulo 11, versos del 15 al 21. Su mal corazón los había extraviado. Era una locura que adoraran a reptiles irracionales y a viles animales. Por eso, en castigo, les enviaste nubes de insectos para hacerles ver que se les castigaba por lo mismo que habían pecado. Tu mano poderosa solo tenía que elegir, como tú creaste el mundo a partir de una materia informe, habrías podido enviar contra ellos sin dificultad bandadas de osos o leones indomables. Para castigarlos habrías podido crear nuevas especies, animales llenos de furor que respiraran fuego, cuyas narices lanzaran un vapor ardiente, cuyos ojos emitieran relámpagos terribles. Con solo verlos antes de ser atacados se habrían muerto de espanto, pero aún sin eso bastó que tu justicia los persiguiera, que tu poderoso aliento los dispersara, pues podías derribarlos de un soplido. No lo quisiste, porque respetas totalmente lo que has dispuesto, mesura, número y peso. En realidad, tú puedes imponerte soberanamente. ¿Y quién podría oponerse a la fuerza de tu brazo? Gracias. Vemos que el Todopoderoso podría haberlo hecho mucho más simple y haber destruido, como destruyó Sodoma y Gomorra, en un solo instante a Misrayim y a Faraón, pero él lo fue haciendo poco a poco. El agua, recordemos que el agua se convirtió en sangre y, según la ciencia, lo que sucede acá es que había una alga tóxica de agua dulce que hizo que se produjera este fenómeno, esta ciencia que nadie puede cuestionar y que pone a la Biblia como algo irracional, como algo, como una fábula, como que está mintiendo. Entonces, recordemos que el agua se convirtió en sangre y solamente podía beber Israel, ya, y los egipcios tenían que comprarle el agua a los israelitas para poder beber. Israel entonces, ¿qué hacía? Estaba admirando a Moshe al ver a los egipcios devorados por la sed y que no podían beber agua. Estos mismos egipcios que adoraban reptiles y animales irracionales y viles, por esto el Todopoderoso les envía nubes de insectos para hacerles ver que los castigaba con lo mismo que habían pecado. Ya los estaba castigando con lo mismo que pecaban, con la adoración de reptiles, de insectos, de animales que son irracionales y viles. Entonces el Todopoderoso le envía todas mezclas de bestia, cada enjambre, de acuerdo a su tipo, para que arruinaran la tierra enteramente, la tierra de Egipto, ¿ya? Porque a ellos les gustaba adorar esos animales. Verso 25. Entonces Faraón llamó a Moshe y Aarón y les dijo: andad, ofrecer sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Faraón se está viendo sobrepasado por todo esto, afligido. Entonces, ¿qué? Llama a Moshe y a Aarón y le dice que vayan a ofrecer sacrificios. Pero tenían que hacerlo en la tierra de Egipto. No le estaba permitiendo que salieran fuera de la frontera de Misrayim. No, ahí en Egipto tenían que realizar el sacrificio. Verso 26. Y Moshe respondió
Y Moshe respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a el Eterno, nuestro Dios, la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Moshe le está respondiendo a Faraón después de la propuesta de que realizaban el sacrificio en Egipto. Moshe le está diciendo que no les conviene realizar un sacrificio ahí. ¿Por qué? Recordemos que los egipcios adoran animales. Entonces, para un egipcio ver que un hebreo estuviera sacrificando un buey, una vaca, un cordero, era un sacrilegio matar a los animales que ellos adoraban, tales como nosotros, si vemos la Torá, el libro de Levítico dice los sacrificios que se debían llevar al templo, ¿ya? Entonces ahí vemos a la vaca, que nosotros ya vimos que es una deidad, al buey, al cordero, y eran los animales que se podían sacrificar. Los hebreos podían sacrificar esos animales, pero para los egipcios era algo abominable. Sería entonces Moshe le dice que sería una gran ofensa a los egipcios el realizar el sacrificio ahí. Además, ellos deberían ofrecer el sacrificio fuera de Egipto, en el desierto. Eso le había pedido el Todopoderoso. Y que si lo realizaban ahí, los egipcios podrían apedrearlos hasta la muerte. Verso 27. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios al Eterno nuestro Elohim, como Él nos dirá. Entonces Moshe tenía clara la instrucción del Todopoderoso que debían salir de la tierra de Egipto, y le dice, iremos a unos 93 kilómetros de la frontera de Egipto al desierto, lo que equivale a 3 días a realizar lo que el Todopoderoso les había ordenado. Verso 28. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios al Eterno, vuestro Elohim, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Faraón entonces le está diciendo que los va a dejar salir de la tierra de Egipto para que vayan a ofrecer sacrificios, con tal de que no vayan más lejos y que oren por él. ¿Qué quiere entonces Faraón? Que nosotros no nos alejemos de Egipto. Ya ahí nosotros hemos visto que Egipto tiene relación con ¿qué? Con el mundo, con la idolatría, con el materialismo, con el consumismo, con la religión, con lo político, ya con todo lo que nos rodea. Entonces, ¿qué dice? No salgas, el faraón, que es una representación de Satanás, ya que los quiere tener como esclavos, nos quiere tener ahí sumidos en el mundo sin buscar nuestra satisfacción espiritual, sin buscar lo que somos. No quiere entonces que salgamos de la Matrix, ya no quiere que salgamos de lo que Hasatán pone delante de nuestros ojos para mantenernos en esta cárcel mental. Sin barrotes, estamos en una cárcel. Nuestra mente está prisionera de todas estas cosas que ponen delante de nuestros ojos. Tales como la televisión, ya el cine, la industria cinematográfica, las drogas, el alcohol, el sexo, el deporte, la religión, la política, todas estas cosas que nos distraen de buscar nuestra esencia, de buscar lo que somos, lo que fuimos y hacia dónde vamos, y que no nos permiten
salir, liberarnos de este sistema ya conocido como la Matrix, ya se le puede llamar, y que nos mantengamos como una rata en una rueda, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo y el fin de semana para fiestas, drogas y alcohol. Y Faraón está mostrando igual un falso arrepentimiento, y eso es lo que nosotros no debemos hacer. Debemos arrepentirnos de verdad, no mostrar un falso arrepentimiento. Verso 29. Y respondió Moche: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré al Eterno que las diversas clases de enjambres se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir a su pueblo a dar sacrificios al Eterno. Moche le dice a Faraón que ya no falte más, que por favor su palabra valga algo ya, porque su palabra no estaba valiendo nada, porque decía una cosa, cambiaba de opinión, se comprometía a algo, después no lo hacía, ya, y eso es muy, muy, muy malo, muy malo. Mejor no decir si no vas a cumplir. Entonces, Moche orará por Faraón, intercederá ante el Todopoderoso para que se vayan las diversas clases de enjambre de animales con las que estaban siendo perjudicados todos los egipcios, y que Faraón no mienta más, no engañe más. Verso 30. Entonces Moche salió de la presencia de Faraón y oró al Eterno. Se retira Moche entonces del palacio de Faraón para ir a interceder delante de el autoexistente. Verso 31. Y el gran yo soy hizo conforme a la palabra de Moche y quitó todas aquellos enjambres, clases de enjambres, de animales, de Faraón, de sus siervos, de su pueblo, sin que quedara una. Entonces, el Eterno quita todas las mezclas de animales dañinos que había enviado hacia Egipto. Y no quedó ni uno, se removió todo enjambre. Verso 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Faraón entonces nuevamente se puso terco y no dejó salir a Israel de su tierra. Nuevamente entonces faltó a su palabra, faltó a lo que dijo, era un testarudo Faraón. Egipto, ¿qué representa Egipto? Egipto representa la materia, lo material, y Israel, el pueblo de Israel, representa el alma, lo espiritual. Y entonces, ¿qué sacamos como conclusión? Que la materia no quiere dejar partir al alma porque sabe que entonces pierde todo su sustento. ¿Ya? Lo que es más importante es nuestro espíritu. Hasta acá hemos llegado. Que el Todopoderoso te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Gracias por ver los videos. Nos escuchamos el próximo Shabbat.